que estuviéramos llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Que no es como lo pintan, no es como lo dicen algunos. Alguien se burlará, o lo rechazará, o se reirán de él. Se rieron de Cristo, se burlaron de él. Miren, el ser humano hace cosas terribles, hermano. Se jactan de saber, de tener conocimiento, de tener sabiduría, sin saber quién es Dios, sin saber quién es su Hijo. Hay gente que no cree en el Hijo porque dice, no, como Dios, siendo tan santo, siendo Dios, va a tener un hijo. Sí, el ser humano es así, pero Dios no hace nada. Los evangelios cuentan la historia de Jesús de una manera como Él la vivió, como Él cruzó por todo esto. Tuvo problemas, oh sí, muchos. Enfrentó situaciones difíciles, igual que usted y que yo. Pero Él se enfrentó bien y salió bien. Siempre Él citó la palabra. Cuando el enemigo vino y lo tentó, Él siempre, literalmente, textualmente, sino para decirlo mejor, siempre tomó la palabra de Dios y con esa se defendió. A veces nosotros nos queremos defender con un montón de ondas, ¿verdad? Aludiendo la palabra. Sin embargo, Jesús siempre salió a través de la luz de la palabra de Dios. Porque todas estas palabras no las tenía para decirlas hoy, pero se lo voy a decir. Jesús está buscando un ejército de hombres y mujeres, jóvenes y niños, para invadir esta tierra, para que el deseo de Dios se cumpla, no solamente en algunos, sino en todos, en nuestras familias, en nuestros hogares, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros nietos, nuestras nietas. ¿Cómo no anhelaríamos tener y vivir en un lugar, wow, que se nos den todas las oportunidades? Pero ¿sabe qué? Gloria a Dios por lo que tenemos y gloria a Dios por lo que Dios no nos permite tener. ¿Por qué? Porque a veces en esa necesidad nos acordamos del Creador. Y solamente en las necesidades reconocemos quién es Dios en la vida nuestra. Oh sí, si todo fuera perfecto, fuéramos ángeles. Gracias a Dios por lo bueno y por lo malo que nos sucede. Los 4 evangelios cuentan, yo estoy diciendo, cuentan la historia de Jesús como la vivió aquí en esta tierra. Y aún dice la Escritura, y un escritor dijo que aún no cabrían en todos los libros del mundo todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Porque lo que Jesús hizo en su corta vida, pero dejó huellas profundas en la vida de todos nosotros, hasta el día de hoy. Él se encargó de escoger 12 discípulos y de entrenarlos y de darles herramientas. Y en el momento de los más difíciles que le tocó vivir a los discípulos, dice la Escritura que cuando Jesús estaba pasando problemas, dificultades y enfrentando situaciones difíciles, allá cuando iba a ser crucificado, todo el mundo lo dejó. Los que dijeron que iban a estar a la par de Él lo dejaron, lo abandonaron. Lo dejaron solo. Pero la Escritura dice que Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, tuvo tiempo hasta para pedirle perdón, hasta para perdonar a los que lo estaban asesinando. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Los discípulos lo habían abandonado. ¿Cuántos de los que están aquí no nos han abandonado? Quizás podemos dar testimonio cuando hemos pensado que alguien nos va a ayudar y no nos ayudan, o que alguien nos va a dar la mano, no nos la da. ¿Cuántas veces no nos ha pasado eso? Jesús buscó y no encontró. Solo vio un discípulo que estaba ahí y logró encargarle a su madre
discípulos habían corrido. Porque a veces cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, lo primero que hacemos es huir. Mas sin embargo, Jesús buscó y no encontró muchos. Pedro, un discípulo que había estado en los mejores milagros de Jesús, lo dejó también. Y cuando descubrieron que él era un discípulo y hablaba igual que él y caminaba igual que él, yo no lo conozco. Y dice la Biblia que empezó a decir malas palabras para que la gente dijera, no es discípulo de Jesús. Porque con su manera de hablar lo descubría. Nunca se ha topado con personas y le dice a uno, pero tú pareces que eres cristiano o has sido cristiano. Tienes algo. Es que el que ha conocido a Cristo, hermano, no se puede esconder, porque algo tenemos de Él en nosotros. La Biblia dice que Jesús ordenó algo, y lo dice bien en el libro de Mateo 28, 19 al 20. Id pues a ser discípulos de todas las naciones, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Pero me comí un pedacito. ¿Cuál fue? Id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre de ¿qué? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Óigame, a esto nosotros le llamamos la gran comisión. Lo que Dios, lo que Jesús nos encomendó que teníamos que hacer. ¿Qué era? Hacer discípulos. Pero no solamente era de hacer discípulos en todas las naciones, en cualquier lugar, sino hay que bautizarlos. Y dijo, ¿cómo había que bautizarlos? Porque por ahí hay sectas, religiones que dicen, que enseñan que solo en el nombre de Jesús, cuando Jesús dijo bien claro, bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es bien importante cuando uno ve el bautismo de Jesús. ¿Sabe quiénes estaban ahí? Juan el Bautista. Dice que Jesús llegó donde estaba Juan el Bautista bautizando, y Jesús le pide a Juan que lo bautice. Inmediatamente Juan sabe con quién está hablando, y él dice, yo no soy digno, pero ni de desatar las sandalias, como tú me pides a mí que te bautices, y cuando yo debería ser bautizado por ti. Pero Juan ya había recibido una profecía: al que vea descender el Espíritu Santo, ese es el Mesías. Por eso Juan el Bautista entendió, y lo que Jesús le pidió tuvo que obedecer. Jesús le estaba pidiendo, mire qué humildad más grande, terrible esto. Pero a veces nosotros queremos ser la última Coca-Cola del desierto. Si a mí no me tratan, si a mí no me esto, si a mí no me aquello, aquí no me gusta porque no me tratan bien. Mire, Jesús dijo, es necesario que tú me bautices. Así de fácil fue eso. ¿Sabe cuánto le tenían? Mire, Juan el Bautista, hermano, le tenían miedo. Y no solo le tenían miedo, sino que fue criticado tremendamente. ¿Sabe por qué? No hablaba como todos, no hacía las cosas como todo el mundo las hacía, no se vestía como todo el mundo. ¿Sabe por qué los cristianos somos criticados? No hacemos las cosas como el mundo las hace, no hablamos como el mundo las dice. Y alguien ya está pensando, es que no nos vestimos igual que el mundo, ¿verdad? ¿Y cómo se viste el mundo? ¿Y cómo se visten los cristianos? ¿Sabe cómo se vestía? Ok, nos vamos a vestir igual que Juan el Bautista. ¿Alguien sabe cómo se vestía Juan el Bautista? ¿Ok? ¿Ok? Piel de animales.
El tipo cuando se acercaba a los demás no sabe qué se sentía que venía. Un tigre. Impresionante. Mire, no hay nada como Juan el Bautista. Impresionante. La Biblia dice que en el espíritu de quién venía, de Elías. Así dice la Biblia. Juan el Bautista no fue cualquier persona, pero Juan el Bautista era el que venía a abrirle la brecha a Jesús y le volaron la cabeza. Óigalo, para aquellos que se andan quejando, no me vienen a ver, yo que sé cuánto, el hermano no me llamó. Juan el Bautista mandó a preguntar, ¿eres tú el Cristo el que está? O hay que esperar a otro. Mandó a decirle a Jesús, ¿verdad? ¿Qué cree que le mandó a decir Jesús? Vayan a contarle a Juan los milagros que pasan. Los demonios salen, el cojo camina, los sordos oyen, los ciegos ven. Eso le bastó a Juan para entender que él era el Cristo. Jesús ni fue a visitarme a usted. Por si acaso, ¿va? Ahora, Jesús es por excelencia a quien nosotros seguimos. No seguimos a Pablo, no seguimos a Pedro, ni un discípulo. Seguimos a Jesús. Si usted y yo no conocemos a Jesús, porque hay muchos que hablan de Pedro, de Juan, es que así dicen las cartas paulinas, ¿sí? Ajá, pero ¿qué dice Jesús? Como que se les olvida. Hello. Los 4 evangelios hablan de Jesús, cómo hizo las cosas en esta tierra. Todos saben mucho de doctrina, pero nadie conoce mucho a Jesús. Saben señalar, pero no tienen amor. Preguntémosle a Jesús qué hizo. Dice que por amor se dejó matar. Si usted dice amar a la gente, no lo digo yo, ¿verdad? Lo dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? El que da la vida por otro, ese verdaderamente ama. Ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es necesario tener el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto tienen el Espíritu Santo de Dios? Seguro. Resulta que el Espíritu Santo de Dios a veces no te va a guiar a donde vos te gusta. El Espíritu Santo de Dios no siempre nos va a guiar a donde nos gusta. Por lo general siempre nos va a guiar a donde no nos gusta, donde esta carne es sometida, y a veces no nos gusta. Nos guía a orar, a leer la palabra. ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de Jesús? Recuérdate, ponte a pensar, ¿cuándo fue la última vez que te acordaste de Jesús? ¿Cuándo fue la última vez que te acordaste de Jesús? ¿Cuando estabas en la cárcel? ¿Cuando estabas en el hospital? ¿Por qué no acordarse de Jesús cuando todo está chévere, que tenés dinero en la bolsa? Cuando tenés el trabajo, buen trabajo, el buen carro, tenés un buen trabajazo. Muchas personas se recuerdan de Jesús cuando están en el hoyo. ¿Por qué esperar estar ahí si es más fácil cuando todo está bien? Jesús, dice la Biblia, llegó donde Juan y le dijo: bautízame porque así conviene. Se dejó bautizar. Pero de las cosas que más me encantan a mí es que ahí aparece una voz del cielo y dice:
Ese es mi Hijo amado, en cual yo tengo complacencia. Y dice más, a Él oír. No, pero hay mucha gente que en vez de oír a Dios o a Jesús, lo que están oyendo es otro montón de cosas. A fulanito, a menganito. No es que yo sigo a fulano, dice. Me gusta como aquel dice las cosas. Ajá. ¿Es bíblico? ¿Usted sabe la palabra? ¿Cuántas veces estudió? ¿Cuántas veces se ha sentado a ver si es cierto lo que aquel o aquella están diciendo por YouTube? ¿Cuántas veces se enteró de eso? Porque a veces las cosas suenan bonitas, pero cuando las llevamos a la realidad de lo que dice la palabra, está muy lejos de lo que la Biblia nos enseña. Hay hombres siguiendo hombres. Y el Señor Jesús nos dijo que nosotros no seguimos al hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dijo Jesús. ¿En quién tú confías? ¿En tu Dios o en los hombres? Ahora, Jesús no solamente dice la Biblia que el Padre dio testimonio de que Él era su Hijo, sino que apareció en escena también una paloma, dice, en forma corporal, tipo del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa? Que ahí estaba Cristo, ahí estaba el Padre, ahí estaba el Espíritu Santo de Dios. Y como Juan se le había revelado que donde descendiera el Espíritu Santo de Dios, ese era el Cristo, ese era el que venía a transformar y a libertar. La gente esperaba una guerra física, a un rey físico. Y Jesús le dijo, mi reino no está aquí. Y todavía le dijo, el reino está entre vosotros y no se han dado cuenta. A veces tenemos al Señor tan cerca y no sabemos que Él está aquí. Cuando usted menos siente a Dios es cuando más cerca está de usted. Oiga, lo voy a repetir. Cuando usted siente menos a Dios es cuando Él más cerca está. ¿Por qué? Porque es lo que dice la palabra. ¿No se ha dado cuenta que entre más mal nos portamos, a veces como que Dios es más bueno con nosotros? Porque a veces no recibimos lo que deberíamos de recibir, sino que a veces lo que recibimos de parte del Señor son bendiciones y uno piensa que está bien y a veces nos equivocamos, porque la misericordia de Dios es tan grande. ¿Cuántos de los que están aquí no han tenido hijos, papá, mamá o sus hijos que a veces fallan o sus hijas? Y a veces no le damos lo que merecen. ¿Cierto o no cierto? ¿Cuánto más Dios? Aunque la Biblia dice que Dios, cosas serias. Y a veces pensamos que haciendo cosas malas y como Dios a veces no actúa, pensamos que... Pero la misericordia se ha estirado. No estire mucho la misericordia porque se puede acabar. Dice la Escritura que Jesús se dejó bautizar y descendió el Espíritu Santo y la voz de Dios habló, ese es mi Hijo. Los discípulos caminaron con Jesús 3 años y medio. En la graduación se desaparecieron. Pero al final, cuando Jesús apareció, le aparece a Pedro allá, Pedro pescando de nuevo, había regresado lo que antes hacía. Y ahí llegó Jesús. Y Jesús le dijo, bueno, ¿tienen algo de comer? Y él dijo, Pedro dijo, nada, hemos pescado aquí, no, está la cosa bien fea. Todas las noches hemos dicho, nada, no pescamos nada. Viene Jesús y dice, Pedro, avienta la red a la derecha. A la derecha, Pedro. Ay, ay. Y Pedro se acuerda que a Jesús le gusta hacer eso. Y la tira. Y cuando Pedro ve que ese montón de peces se tiraron a la red, se le encendió el fuego a Pedro y dijo,
este no es más otro que Jesús, porque el único que hace esos milagros es Él. ¿Te imaginas? Ningún pez habían pescado ahí. Y ese momento que Jesús dio la orden, todos los peces se aventaron hacia la red de Pedro. Entonces, solo imagínense eso, ¿va? Quiero que se lo imagine. Cuando Jesús da una orden, los peces le obedecen. No has pescado nada. ¿Cuánto tiempo tienes de no pescar nada? De que las bendiciones sientes que te fueron. Que por más que haces cosas no pasa nada. ¿Por qué no le haces caso a Jesús? Tira la red a la derecha. Y cuando te enteres cómo Jesús hace las cosas, comienza a jalar y te vas a enterar de que está llena de peces. Cuando Pedro se entera, se avienta al agua. Se quitó la... A mí me dio risa porque Pedro estaba desvestido y se pone la ropa y se avienta al agua. En vez de ser al revés, todo el mundo se quita la ropa para tirarse. No, el Pedro estaba tan nervioso que se pone la ropa y se avienta. Pero qué lindo es Jesús. Después de él preguntar si tenían algo de comer, cuando Pedro llega a la orilla, está un Jesús cocinándole y había hecho un pez. ¿Qué estaba hecha la comida? Y Pedro se acerca, como quizás muchos de nosotros nos hemos acercado a Jesús alguna vez, con necesidades. Nos hemos acercado a Jesús con unas tremendas necesidades. Quizás por haberle fallado, quizás por no estar en el momento justo, no hacer lo que Él nos pidió que hiciéramos. Pero Pedro ahí estaba, mudo, delante de Jesús, sin decir nada, solo viendo cómo Jesús cocinaba el pez y sirviéndole. No hay nada más lindo que Jesús te sirva y te dé de comer después de no haber pescado nada, después de haberlo intentado todo. Y Jesús, dice la Biblia, le sirvió. Y la primera pregunta que le hace Jesús a Pedro, ¿cuál fue? ¿Me amas, Pedro? Discípulos, ¿aman a Jesús? Hermano, ¿amas a Jesús? Y Jesús le decía, apacienta mis corderos. Óigame, que Jesús te pregunte, ¿me amas? Usted me va a decir, si Él sabe que lo amamos. Sí, pero no es lo mismo que Él te lo pregunte. Porque solamente Él sabe cómo estás tú y cómo estoy yo. Solamente nosotros sabemos cómo estamos delante de Él, con grandes necesidades de parte de Él. Porque la apariencia aguanta con todo, ¿cierto? Chiva, soy bebecito, tengo mi carro, mi esto, mi lo otro. No, no, no. Pedro, ¿me amas? No solamente se lo preguntó una vez, se lo preguntó 3 veces. Y al final Pedro contesta, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. El ministerio de Pedro fue poderoso. Pedro tuvo que descubrir que el que lo había llamado, Él nunca lo abandona. El que nos llama jamás nos abandona. Por eso la obediencia en Él es tremenda. Si Jesús se bautizó, ¿por qué nosotros no hacerlo? Tiene que caernos el 20, decimos. Sí, es cierto, tiene que eso Dios tratar con nosotros. No estoy preparado. ¿Sabe cuántas veces yo dije no estoy preparado? Un montón de veces usted. Preparado. ¿Y quién está preparado? ¿Ah? Me recuerdo cuando mi pastor me decía, Héctor, vas a predicar. Ay, Dios santo. Yo sentía que me derretía. Pero es lo mismo.
Como que Cristo te pregunta, ¿me amas? Y no, y uno cuando está orando le dice, Señor, úsame, Señor, mándame, señores. No, pero cuando vienes a la realidad de las cosas, es otra cosa. Señor, yo te prometo, si tú me das esto, yo hago esto, yo hago aquello. Ajá, hacelo. Sí, somos buenos para prometer, pero para cumplir es otra onda, ¿no? Señor, si me saco la lotería, yo te entrego esto para que hagan un templo. Pues no te la vas a sacar, hermano. Perdona. Mejor pedirle trabajo al Señor y te lo va a dar. Y bueno, termino con esto. Jesús se bautizó y por eso hacemos los bautismos. ¿Por qué lo hacemos en agua? Porque así Jesús nos enseña. ¿A dónde fue que Jesús se bautizó? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? En el Jordán. ¿Y sabe usted que el Jordán es uno de los peores ríos de Israel? ¿Usted sabe eso? De los más sucios. ¿Sabía usted eso? Pues ya lo sabe, no lo sabía. Es interesante que cuando nos hablan de bautismo, a veces lo pensamos mucho. Usted sabe que cuando Israel le tocó pasar por el mar muerto, donde tuvo que Moisés pasar, lo pasó por el lago. Para todo el pueblo de Israel ese fue su bautismo. ¿Usted se acuerda de un leproso que lo mandaron a bañarse? ¿Se recuerdan de ese? ¿Cómo que se llamaba? Naamán. Qué bueno, ¿se acuerdan? Qué bueno. ¿Qué le dijo el profeta? Ve a bañarte, le dijo. ¿Cuántas veces? 7 veces. ¿Se sanó o no se sanó? Tipo de bautismo. Obediencia, agua. Y el agua habla de pureza, de limpieza. ¿Usted sabía que los judíos, antes, aunque no había como conocer un bautismo, no existía un bautismo, lo que sí había era purificación, y era por medio de agua? Cuando alguien estaba leproso y era sanado, tenía que presentarse delante del sacerdote y bañarse. ¿Sabe usted eso? ¿Por qué siempre agua? Porque el agua es pureza. Lo que hacemos acá es simbólico, pero tiene un poder exagerado delante de los ojos de Dios. Si Jesús lo hizo, ¿por qué no hacerlo nosotros? Tú que no te has bautizado todavía hay tiempo. Por si acá. La Biblia anda buscando hombres y mujeres obedientes. El bautismo significa sumergir, y lo hacemos por inmersión debajo de agua. Y eso es tipo de la muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tipo de muerte y resurrección. Eso es el simbolismo. Metemos a las personas en el agua y las sacamos. De aquí en adelante su vida tiene que ser diferente. Tiene que caminar con el Espíritu Santo de Dios. Mire qué cosa. La Biblia dice que en el momento que Jesús se bautizó, dice la Biblia que cuando sale y todo, fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. ¿A dónde? Al desierto. Y ahí dice la Biblia que fue tentado por el enemigo 3 veces. Así que, hermano,
tengo que decirle esto, ¿verdad? Para que no se asuste. Maybe el enemigo te va a querer asustar o amedrentar y te va a poder o te puede llegar a poner cosas, pero usted tiene que confiar en el Señor. Si cualquier cosa viene, hermano, ore y pídele al Señor. Usted está lavado con la sangre de Jesucristo. Usted es fuerte. La Biblia dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. La Biblia nos dice y nos declara que más somos nosotros que los que están con Él. ¿O no? ¿No es así? ¿Sí o no, Alberto? El enemigo se va a querer amedrentar, se va a querer detener. Es más, y se lo voy a decir de una vez para que usted no diga, ah, hermano, yo salí tan bendecido y viera lo que me pasó al día siguiente. No les tenga miedo a esas cosas, que por lo general no pasan. Ah, ya, usted iba a pensar que yo le iba a decir al revés. No, no, no. Pero si le pasa, usted es cristiano, usted es un hijo, una hija de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el nombre de Jesús voy a seguir adelante, voy a tener lo mejor. Menos que eso no lo recibo. ¿Somos hijos de Dios o no? Póngase en pie.